Buenos días. Vamos a iniciar la sesión plenaria del mes de octubre. El orden del día lo tienen todos los concejales y concejales. El orden es el siguiente. La primera parte es resolutiva. Tenemos una aprobación de un borrador de actas, tenemos un acta de una convocatoria ordinaria y de una convocatoria extraordinaria de fecha 4 de octubre. ¿Alguna cuestión al acta? Se aprueba por asentimiento. El punto número 2 es la aprobación de la prórroga del contrato de gestión de servicios para la explotación de las instalaciones existentes en el Parque Municipal Alfaz del Sol. Inicia el turno de intervenciones el portavoz del equipo de Gobierno. Gracias, señor alcalde. Buenos días a todos y a todas. Bien, es un punto que vimos y tratamos en la pasada comisión informativa de Hacienda. Ahí ya, sobre todo los nuevos concejales, ya les dijimos que es una licitación, un contrato que viene del año 2009. El contrato de explotación de esta propiedad municipal era por 15 años. En el mismo contrato especifica que se puede ampliar a 2 años más a petición de concesionario o a petición de ayuntamiento, siempre que los dos estemos de acuerdo. En este caso ha habido una solicitud por parte del concesionario para ampliar a 2 años más. Sí que dice explícitamente el contrato que la duración del contrato, incluidas las prórrogas, no podrá exceder 17 años, que es lo que estamos debatiendo y aprobando. Hay que hacer un añadido porque, como recordarán, los meses que estuvimos en casa por la COVID-19, el Gobierno aprobó una ley en la que todos los negocios sí que se podían ampliar los días que no pudieron disfrutar de su negocio, y la empresa concesionaria ha solicitado los 2 años más los 115 días, creo que es, o 110 días que no pudo abrir la actividad al público. Creo que es un expediente que está suficientemente visto y se explicó en comisión, y sin más solicitar el voto a favor de todos. Muchas gracias. Inicia el turno de intervención el portavoz del Grupo Municipal Vox. Bueno, en comisión se vio perfectamente, se aclaró el tema, nos lo pusieron claro. Yo entiendo que se le debe compensar a la persona por los días de pérdida, o los meses, mejor dicho, del COVID, y no vemos inconveniente para aprobar la prórroga. Muchas gracias. Grupo Municipal Popular. Bueno, ya lo ha dicho el portavoz y lo ha dicho también el portavoz de Vox. Está contemplado en el contrato, hay informe favorable de los técnicos. Nos parece razonable que se prorrogue si ese es el deseo de la concesionaria de la empresa. Gracias. Vamos a proceder a la votación del punto número 2. Aprobación, prórroga, contrato de gestión de servicios para la explotación de las instalaciones existentes en el Parque Municipal de Alfaz del Sol. ¿Votos a favor? 15, 17 votos a favor. Punto número 3 es la aprobación de la modificación de ordenanza fiscal, tasa de recogida, tratamiento y eliminación de residuos sólidos urbanos. Se inicia el turno de intervenciones a portavoz del equipo de Gobierno. Gracias, señor alcalde. Bueno, en este punto lo que vamos a tratar es la modificación de la ordenanza de residuos sólidos urbanos. Lo que dice la normativa que viene de Europa y la que tenemos que acatar todos los ayuntamientos de España es que, por cierto, el Partido Popular votó a favor en sede europea de esta ley. Lo digo porque después les voy a solicitar que voten a favor también aquí. Lo que dice la normativa es que un servicio como este no puede ser deficitario. Lo que nos obliga a todos los ayuntamientos es cuadrar estas cuentas y que no sea deficitario para la Administración. La norma también establece que para calcular el precio que hay que pagar por el recibo de basura de cada vivienda, hay que tener claros los costes de recogida de la basura, el traslado al centro de tratamiento y el tratamiento de la misma al detalle. Como todos los ayuntamientos que tienen la gestión delegada en SUMA, gestión tributaria, lo que hemos hecho es pedirle a SUMA que nos elabore un borrador de ordenanza para poder calcular la tasa, que, como digo, en principio es por barrios. Aquí van a haber 4 zonas bien diferenciadas. La norma europea entiende que cuando más personas viven en un núcleo urbano, más barato debe ser el recoger la basura y llevarla al centro de tratamiento de tratarla, y cuando más diseminado esté en las viviendas, pues tiene un coste mayor, como es evidente. Como digo, desde SUMA nos han hecho llegar la propuesta de borrador, que después hemos ajustado un poco con los técnicos municipales. Y lo que vamos a proponer para cumplir con la norma, como he dicho antes, es dividir el municipio en 4 zonas y se va a pagar desde los 166 euros hasta los 199 euros. Es una autorización del 17%, que equivale a 1,80
euros al día, 1,80 euros al día, el que te recojan la bolsa diaria del contenedor, como digo, la lleven al centro de tratamiento y la traten, lo equivalente más o menos a un café. Creo que tampoco es un importe excesivo. Como sabrán ustedes, todas las convocatorias de pleno vienen precedidas por una comisión informativa en la que se debaten y se votan estos temas, y lo vengo a recalcar porque la misma, el Grupo Municipal Vox, votó a favor también de esta ordenanza municipal. No sé si cuando no hay cámaras votan una cosa y cuando hay cámaras van a votar otra, no lo sé. Les voy a pedir también el voto a favor en esta sesión. Y les voy a mostrar con unos ejemplos que todos los ayuntamientos, independientemente del color que gobiernan, están acatando y están asumiendo estas subidas. Tengo aquí, hace poco salió publicado, Alicante cuadruplica el precio del recibo de la basura. Es un municipio gobernado por el Partido Popular. La nueva tasa de basura será hasta 273 euros por hogar. Valencia, PP con Vox. Denia sube un 20% la tasa de basura hasta 191 euros. PSOE Compromís. Benidorm aprueba una nueva tasa dividida en 16 barrios, que va hasta los 217 euros, Partido Popular. La Vila sube la basura y pagarán hasta 172 euros también, PP Gent per la Vila, como ven. Todos los municipios, todos los ayuntamientos que estamos en el equipo del Gobierno tenemos la responsabilidad de acatar la norma europea, y eso es lo que estamos haciendo en este pleno. Solicito, sin más, el voto a favor de todos ustedes, ya que es una norma europea que tenemos que acatar sí o sí. Muchas gracias. Grupo Municipal Vox, un tiempo de 5 minutos. Un momento, por favor. Bueno, esto es porque antes me acuerdo que aquí, cuando había plenos, se ponía agua a todo el mundo. Se ponía agua. Luego se quitó porque era un despilfarro, evidentemente, y porque había muchos residuos con el agua, y porque además la mitad no hablaban nunca, no gastaban palabras. Pero yo creo que los portavoces tenemos que traer una agüita. Si el ayuntamiento lo pone bien, y si no, lo traeré yo todos los viernes que haga falta. Bueno, vamos a lo que vamos. Efectivamente, esta es una norma de la Unión Europea, consecuencia de la Agenda 2030 esa, promovida por los fanáticos del cambio climático. Y tiene razón Toni Such, cada uno vota lo que quiere, porque es cierto, en Villajoyosa el Partido Socialista votó en contra, en Benidorm, que se aprobó, votó en contra. Por lo tanto, según quien la presente y según quien esté en la oposición, se vota a favor o en contra. Eso quiere decir que estamos obligados o no estamos obligados. Porque si estamos obligados por Europa, estará obligado el Partido Socialista de Benidorm a votar a favor. No sé, supongo yo, ¿no? Yo es que no entiendo nada. Esto es, señoras y señores, pagar más por lo que estamos pagando ya. Porque además, si esto fuera un impuesto o tasa por un servicio que estamos recibiendo en condiciones, pues a lo mejor la gente hasta pagaba con gusto, como hacen en la Lucía. Pero tenemos un servicio de mierda. Este municipio, la recogida de basura, es una caca, nunca mejor dicho. Este impuesto viene del 2022, de Bruselas, efectivamente, y algunos gobiernos lo hicieron caso, en el nuestro no. Ahora, 5 meses, te pise corriendo, el apretón del vago, ¿no? Porque esto hay que tenerlo en vigor antes de abril del año que viene. ¿Por qué no se ha hecho antes? Pues yo voy a lucubrar. Aquí no se ha hecho antes porque aquí ya se ha subido el recibo de la basura, ya se subió hace poco, ahora se sube otra vez por lo mismo. Y claro, subir el recibo de la basura 2 veces en un año y poco a los vecinos por un servicio de mierda, pues no me parece lógico. No veo lógico que la gente se queje como está quejando. A mí me suben 40 euros. Es un café diario. Bueno, pues son 40 euros, ¿vale? Además, lo de Europa no tiene en cuenta que España es diferente. En otros países de Europa y en algunos sitios de aquí, el ayuntamiento permite que por reciclar se reciba un dinero a cambio. Compensación por reciclar. Aquí no. Hay sitios donde vas con tu tarjetita, en unos contenedores, no con los que tenemos aquí, que están todos rotos y destrozados, de verdad, tu tarjetita, metes, pum, pum, y según vas reciclando, luego te lo descuenta el recibo de la basura, o en otros países de Europa, lo he dicho muchas veces, tú vas con tu botellita, la metes en la maquinita y te dan 10 céntimos.
y al final pues tienes un dinero. Yo calculé, lo dije el otro día en comisión, lo digo ahora, una familia de 5 personas, 3 o 4, 5 de estas, entre cristal, agua, leche, Coca-Colas, 5. 5 residuos, seguro. 5 residuos son 50 céntimos al día. 50 céntimos al día por 365 son 181 euros al año. Justo lo que me va a suponer a mí el recibo después de este basurazo de Sánchez que nos van a meter aquí. ¿Por qué no se hace aquí en España? Eso es competencia, en la liberalización del reciclaje es competencia de los ayuntamientos. Si el ayuntamiento considera permiso, estoy seguro que habría aquí gente, empresas o supermercados, como voy a nombrar uno, Lidl en Alemania. Lidl lo hace en Alemania y lo hace en todo el norte de Europa. Y aquí tenemos Lidl. ¿Por qué no se hace aquí? Que nos lo cuenten, que nos tenga que contar. Por lo tanto, nosotros votamos que sí el otro día porque nosotros no participamos en los paripés. Las comisiones de aquí son paripés, casi como los plenos, porque se aprueba siempre lo que quieren los de siempre. Pero, en fin, vamos a votar que no, evidentemente, vamos a votar porque no. Pues es una imposición más. Yo no quiero doble pago por una cosa que está mal pagada. Esto es un impuesto o una tasa extractiva que viene de la Unión Europea porque a los señores de siempre se les ocurre hacer esto sin tener conocimiento de cómo está la situación. Además, si aquí, repito, se reciclase y recibiremos algo a cambio, pero aquí reciclamos y hay empresas que facturan sin ánimo de lucro 850 millones al año por nuestro trabajo de reciclaje. Nosotros lo metemos en el contenedor, hay que se llevan los botellitos y luego los vende. Y qué curioso que detrás de esas empresas de reciclaje están siempre las que más contaminan. Coca-Cola, etcétera, etcétera. O sea, que pagan lo mismo. Esto es lo que le llaman economía circular. ¿Pero circular para quién? A mí, si esto me cuesta a mí 10 céntimos, que me lo devuelvan, que son míos. Pero no me lo devuelven, encima me suben la tasa porque los señores de Europa lo dicen. Y los señores socialistas de aquí lo traen. Y viene diciendo, me ha hecho muchas veces el portavoz cuando se sale diciendo, es que lo han aprobado en Bruselas. Pues claro, en Bruselas el Partido Popular vota lo mismo. Pero aquí no, acércate a Benidorm. ¿Por qué habéis votado que no en Benidorm? Y aquí votáis que sí. De momento no tengo más que añadir. Vamos a votar que no, claro. Delante de las cámaras, claro que sí. Vamos a votar que no. Y no me pongo delante de la cámara a dar un mitin, lo haré en su día. Pero de momento hoy me conformo con lo que vamos. Muchas gracias, Grupo Municipal Popular. Unas cuantas aclaraciones, antes que nada. La directiva europea que se transpone en la Ley 7/2022 no establece que los ayuntamientos tengan que meter una tasa o un basurazo, como le llamamos en algunos sitios, a sus vecinos a causa de esa directiva. Esto, por un lado, es decir, esto de que viene de Bruselas no es cierto. Efectivamente, el Partido Popular, no sé si Vox también, en Bruselas votó lo que votó y porque entendíamos que no tenía nada que ver con lo que se ha hecho en la Ley 7/2022. La Ley 7/2022, que por supuesto el Partido Popular no votó a favor en el Congreso de los Diputados, no establece lo que decía la transposición de Bruselas, sino que nos impone, es decir, es un impuesto, no una tasa, nos impone pagar algo porque tanto al señor Sánchez como al señor Puig en su día pues les pareció maravilloso y woke y muy guay. Pero la realidad es que esto que estamos metiendo hoy, este palo que le estamos dando brutal a los vecinos hoy, no es una orden de Bruselas, ni muchísimo menos, sino que es un capricho del señor Sánchez, avalado y respaldado en su día por el señor Puig, y que no tendríamos ni siquiera que estar hablando de ello hoy aquí. Decían el otro día en comisiones que la subida era un 16%. No es un 16%, la subida es bastante más de un 16%. Sí, ustedes, es muy sencillo, cualquier vecino lo único que tiene que hacer es dividir lo que estaba pagando en su último recibo de RSU con lo que le va a llegar ahora. Y van a ver como la subida no es de un 16%. Pero es que es más, es que desde aquí nosotros nos atrevemos a decir que esta subida no se va a quedar aquí. Es que van a venir más subidas porque resulta que desde el consorcio, no hace apenas unos días, nos acaba de llegar la notificación de que tenemos que soltar la friolera de 300 y pico mil euros cada trimestre por cómo se han venido haciendo las cosas, particularmente los últimos 10 o 11 años, y que, bueno, pues que como hay que pagar todo lo que no se hizo en su día, pues ahora los ayuntamientos tienen que apoquinar al consorcio todo lo que ha tenido que hacer, las ampliaciones del vaso, etcétera, etcétera. No es Bruselas, no pongamos a Bruselas como excusa, porque Bruselas no nos dice en su directiva que tengamos que pagar este basurazo, este tasazo que nos ha metido el Gobierno a través de la ley 7/22. Pero dejando eso claro,
también quiero responder al portavoz del equipo de gobierno. Si esto estaba tan claro, si lo han aprobado en Bruselas los socialistas, si lo han aprobado en Madrid votando la Ley 7/2022, ¿por qué en ayuntamientos como Elche, por ejemplo, votaron en contra? Benidorm, sin ir más lejos, también han votado en contra. En Alicante también han votado en contra. Entonces, yo lo que quiero dejar bien claro aquí es que esto no va de Bruselas. Esto es que, aprovechando que Bruselas ha metido ahí, ha dejado caer que, jolín, que se debería de pagar, pues porque el que contamina paga y el que tal y cual, que por cierto, en la subida de este ayuntamiento, en esta modificación de la ordenanza, ni siquiera se contempla una bonificación por reciclado, que era una de las exigencias que decía esa directiva europea que se quiere transponer en la Ley 7/2022. Es decir, no estamos tampoco cumpliendo con la ley, simple y llanamente estamos cogiendo la parte chunga, que es vamos a meter el palo. Vale, desde ese punto de vista nosotros ya estamos bastante en contra de esta subida. Pero lo que decía es que ni siquiera se contemplan esas bonificaciones. Entonces, el Ayuntamiento de Elche, sin ir más lejos el otro día, donde sus compañeros votaron en contra, pues les voy a decir una cosa, el Ayuntamiento de Elche ha puesto unas tarifas de recogida de residuos urbanos a sus vecinos más baratas que las de la Alfaz del Pi. Mírenlo, pueden comprobarlo, más baratas, notablemente más baratas que en Alfaz. Sí, señor Such, bastante más baratas. Lo pongo como ejemplo, ya que estamos aquí para hablar de ejemplos, pues vamos a poner los ejemplos que nos interesan a nosotros. Dicho esto, pues ¿qué quieren que les diga? O sea, esto es un arreón pues que viene únicamente justificado pues porque a alguien se le ocurrió que qué bien, vamos a ser los más ecolos de toda Europa, vamos a ser los más sostenibles, vamos a ser los más woques y bueno, y que pague el que tenga que pagar, que generalmente es el vecino. No nos gusta esta subida, no nos parece justa. Además, ustedes han creado unas zonas, han establecido unas zonas, una división que tampoco entendemos muy bien. Las urbanizaciones y los diseminados en este municipio resulta que son los que peor servicio están recibiendo. Y esto lo pueden ver. De hecho, lo hablamos aquí. Cada 2 por 3 salen en los plenos. Ustedes se van a los puntos de recogida de RSU en cualquier urbanización y siempre van a ver que ahí hay abandonados enseres, siempre van a ver una cantidad de problemas que no tienen en otros puntos. Pero más aún, señor alcalde, no solamente eso, sino que las urbanizaciones y los diseminados tienen un hándicap que no tienen los que viven en el casco urbano, los que viven en la zona del Albir. Cualquier persona que viva en una urbanización tiene que coger la basura, meterla en su vehículo y con su vehículo desplazarse al punto de recogida. Es decir, estamos pagando mucho más, porque eso es un coste tanto en tiempo como en dinero. Al final del día es la utilización de un vehículo. Puede pasar cualquier cosa cuando uno sube en un vehículo. Entonces, no nos parece tampoco justo el modelo de reparto de esta carga. Y por todas las razones que acabamos de exponer, nosotros vamos a votar no. Vamos a votar no al basurazo de Sánchez, vamos a votar no a este palo que nos han pegado, que no hay por dónde cogerlo, porque es un palo brutal. Y, desde luego, cuando quieran hacer subidas que estén justificadas en una mejora del servicio, ¿cómo decirlo? O sea, en hacer ver a los vecinos que lo que están pagando merece la pena, pues ahí nos tendrán y contarán con nosotros. Pero hoy, desde luego, nosotros vamos a votar en contra de esta subida. Muchas gracias. Una intervención más. Grupo Municipal Vox, tiene usted 3 minutos. Bueno, pues siguiendo con los ejemplos, Toni Such, efectivamente, en Castellón y en Valencia, gobernando Vox con el Partido Popular, han subido, han votado a favor y han subido. ¿Pero qué han hecho? ¿Cómo se ha compensado? ¿Cómo lo han arreglado? Pues muy sencillo, bajando el IBI, bajando el impuesto de vehículos a tracción a motor, bajando el ICIO, ahí. En la Comunidad Valenciana, de donde yo soy, que tengo amigos concejales de muchos partidos, te puedo decir que en la Alcalá de Henares se ha hecho así, en Alicante se ha hecho así, y en casi todos los municipios de Madrid se está paliando este basurazo de Sánchez, rebajando otros impuestos municipales que se puede. Aquí hay margen. Aquí me parece, vosotros sabéis más que yo de esto, yo acabo de llegar, que el mínimo del IBI es el 0,4, me parece que estamos en el 0,9, creo, más o menos, se podía bajar, tenemos margen. Por eso ya anunciamos aquí nosotros que para el próximo pleno vamos a presentar una moción para que se bajen los impuestos que estoy comentando, IBI, impuestos ICIO, para de esta manera compensar en la totalidad el basurazo de Sánchez, puesto que se va a aprobar
César, se va a aprobar porque tienen mayoría, se va a aprobar. Como se va a aprobar, habrá que hacer algo. Y yo ya lo anuncio a los vecinos que en el próximo pleno traeremos una moción para que se baje todos esos impuestos basándonos en este nuevo atraco de los integristas climáticos de Bruselas. Vamos a proceder a la votación del punto número 3, aprobación, modificación, ordenanza fiscal, tasa, recogida, tratamiento, eliminación de residuos sólidos urbanos. ¿Votos a favor? 12. ¿Votos en contra? 5 votos en contra. Se ha aprobada la aprobación. Punto número 4 es un expediente, en este caso relacionado con el VAS 2725, que es la autorización del servicio de transporte regular especial de escolares en término municipal de la FAS del Pi, en este caso para el centro escolar Elías Arabí. Es un expediente de trámite. ¿Algún portavoz quiere intervenir? Procedemos a la votación del punto número 4, que es la autorización del servicio de transporte regular especial de escolares en término municipal al FAS para el centro escolar Instituto del Arabí. ¿Votos a favor? 17 votos a favor, unanimidad. El punto número 5 es una moción, en este caso el Grupo Municipal Vox, para organizar los turnos de réplica y debate en los plenos municipales. Corresponde el turno de intervención al proponente. Gracias. En democracia, la soberanía popular de un pueblo reside en ese pueblo. Y es ese pueblo, sus habitantes, los que eligen a sus representantes mediante sufragio universal. Los representantes libremente elegidos se organizan, a su vez, de manera democrática, para cumplir con los fines por los que han sido elegidos. Un momento, disculpen, está interviniendo el señor Sanz, ¿vale? Respetamos el turno de intervención. Así, la soberanía del pueblo de España reside en sus representantes, que a su vez se organizan en el Consejo de los Diputados y el Senado, sedes de la soberanía popular, donde se tratan, presentan y debaten temas de interés para la nación y se aprueban las leyes que posteriormente van a tener influencia en la vida de todos los habitantes de España. Así es en todos los países democráticos del mundo y, por supuesto, en los parlamentos de la Unión Europea, a cuyo organismo pertenece España. Las estructuras de cada país permiten, a su vez, la organización de los representantes elegidos en cámaras regionales, federales, autonómicas, según el sistema de gobierno de cada país. En la España de las autonomías, existen representantes autonómicos elegidos por el pueblo que, a su vez, se organizan en parlamentos autonómicos para debatir, vuelvo a decir, debatir, presentar y discutir, proponer y aprobar o no leyes de carácter autonómico. Por ende, la estructura de todos los países del mundo permite a los habitantes de los pueblos elegir a los representantes municipales construyéndose en ayuntamientos, que es la administración más cercana a la ciudad, a los ciudadanos, nosotros. En todos estos organismos o cámaras enumerados, con anterioridad, europeos, nacionales, autonómicos y municipales, se debaten mociones presentadas por los grupos políticos, se confrontan ideas y posturas, todo ello en un clima democrático. Al final, como es lógico, se impone la votación de la mayoría, pero sí, una vez escuchar las distintas partes de los grupos que componen las cámaras de representantes. El debate respetuoso debe ser respetuoso en la exposición de las ideas. Debatimos todos, todos debatimos, no este señor y yo y los demás escuchando solo. Así es en todas, menos en el Ayuntamiento de FAS del Pi, donde no se debaten las propuestas de la oposición, ninguna. Tampoco se respetan las opiniones contrarias porque no se dan opción a debatir. En suma, se desprecia el trabajo de la oposición y se hurta a los vecinos, a todos, de conocer las opiniones de los distintos grupos que les representan en los asuntos que son de su interés. Porque nosotros presentamos una moción, lo presenta el Partido Popular, vosotros no decís ni pío y la gente no sabe por qué decís que no. A lo mejor tenéis razón. Con el equipo de gobierno alfasino se sabe que siempre lo que votan, ¿votáis? No. Pero nunca sabemos por qué votáis no. En fin, no llegamos a comprender la postura del equipo de gobierno alfasino de constituir el pleno de este ayuntamiento, hurtando, repito, a los vecinos de conocer la opinión de sus representantes, vosotros. ¿A qué obedece? ¿Tenéis miedo a debatir con la oposición? ¿Tenéis miedo? ¿Por qué? Si sois muchos. Nos coméis si queréis, ¿no? En fin, no voy a extenderme más. El ROM municipal dice que, en fin, lo establece claramente, el grupo de gobierno, pero en resumidas cuentas, por todo lo expuesto con anterioridad, nosotros vos proponemos, por respeto a todos los vecinos del municipio, que los concejales interpelados o los competentes en las mociones, iniciativas, propuestas presentadas, educación, seguridad, ciudadana, que el responsable salga a la cara y dé la cara y diga por qué sé, ¿no? Es lo que queremos. Generalmente recibimos silencio. Mira, silencio, nadie dice ni pío. Entonces creemos que este ayuntamiento se está convirtiendo en una autocracia. Aquí no se debate nada, nosotros trabajamos por los ciudadanos, muchas de las propuestas que traemos son propuestas que nos dicen los vecinos que traigamos, y la gente me pregunta, ¿y por qué han votado que no los socialistas? Digo, coño, pregúntaselo a ellos.
Entonces, es lo que se trata con esta moción. Obligarles de alguna manera, ya que están cobrando todos un pastizal, coño, por lo menos que se ganen el sueldo. Porque hay muchos de aquí que no sé ni cómo suena su voz. A lo mejor son fantásticos y pueden cantar lírico, pero es que no sé cuál es su voz. Entonces, es lo que le proponemos. Y pido el apoyo vuestro, porque el vuestro no lo voy a tener. Muchas gracias. Grupo Municipal Popular. Pues desde nuestro grupo lo que queremos es señalar que el expositivo no nos convence mucho, señor Saz. No nos convence mucho porque, bueno, habla usted de autocracia, pero utiliza palabras como repúblicas bolivarianas. No es la sensación que transmite, desde luego, un pleno municipal en la Comunidad Valenciana, en cualquier ayuntamiento. O al menos yo no lo veo así, y creo que llevo los suficientes años en esto como para saberlo. También dice usted ahí que el portavoz municipal es la única voz autorizada. No es así. Los concejales tenemos todos voz y derecho a utilizarla en los plenos. Si no la utilizan, será porque los grupos se organizan como quieren. Señor Saz, usted organiza su grupo como mejor consideren, entre ustedes se pondrán de acuerdo y nosotros nos pondremos de acuerdo con nosotros cómo organizamos nuestro grupo. Sí que es cierto que sería muchísimo más interesante para los vecinos y, desde luego, desde un punto de vista democrático, conocer las opiniones particulares, porque yo entiendo que la representación, por mucho que uno vaya en unas listas, pues cada persona tiene su manera de ver el municipio, cada persona tiene sus ideas de cómo debe de gestionarse y la verdad es que yo creo que sería incluso enriquecedor. Pero, insisto, los grupos políticos se organizan como se organizan. Ustedes mismos se han organizado de tal manera que han abandonado el gobierno de la Generalitat, precisamente por querer implementar su forma de organizarse. No porque les hayan echado ni porque les hayan invitado a irse, no. Se han ido porque, como se organizan, pues desde arriba les han dicho aquí no se puede estar y se han ido. Entonces, no tiene mucho sentido que lo que ustedes hacen en otros sitios vengan a pedirlo aquí. Entiendo que nosotros no podemos respaldar esa moción. No vamos a votar en contra porque sí que estamos de acuerdo en una cosa, y es en el hecho de que sería muy bueno, sería muy interesante, pero más a título personal que en otro sentido, porque al final del día los partidos son lo que son y los ayuntamientos los plenos los componen los partidos políticos, y al final del día pues siempre acaba imponiéndose lo que la mayoría, ¿me entiendes?, sea del partido que sea, decide que se lleve a cabo, ¿no? Entonces, estamos de acuerdo en algunas partes, pero en otras partes pues ni nos gustan, y además en otras creemos que hay una práctica un poco contradictoria con actos que ha llevado a cabo su propio partido. Así que nosotros nos vamos a abstener en este caso. Una intervención más. Grupo Municipal Vox, 3 minutos. No esperaba menos del Partido Popular, evidentemente. Sí, pero no, de perfil. Vamos a ver. Que Vox se haya quitado de gobiernos, pues me parece muy bien, es una decisión nacional que yo no entro. Sin embargo, el ayuntamiento continúa. En Valencia continúa Vox gobernando con el Partido Popular, en Castellón. O sea, que a nivel nacional y a nivel autonómico no es a nivel local. Entonces, la primera parte ya te desmonto chiringuito porque esto es municipal, ¿vale? Con respecto al léxico, el lenguaje empleado por nosotros, en este caso por mí, que soy el que escribe estas cosas, pues todas las palabras que hay libertad de expresión en este país, todavía hay libertad de expresión, y yo me expreso como quiero, y me expreso llanamente, porque no me gusta escucharme, yo me expreso para que el pueblo me entienda, con palabras claras, y palabras todas ellas que vienen en el diccionario de la RAE, todas las palabras que yo empleo están en el diccionario. Las puedo emplear palabras más grandilocuentes, puedo hacer una exposición como el señor Errejón ha hecho, que no hay un Dios que entienda lo que ha pasado y por qué se ha ido, porque te ha metido ahí un discurso que nadie sabe si sube o baja, como los gallegos. Entonces, las palabras que yo empleo son mías y soy el responsable y utilizo las que me da la gana, ¿vale? Y no tengo más que decir, me parece perfecto. Yo sigo diciendo que es enriquecedor, como reconoces que es enriquecedor. Que hablen un poquito, coño, que les oigamos. Que repito que a lo mejor aquí algunos saben cantar y todo, pero no sabemos cómo hablan. Entonces lo que pedimos es respeto. A ti te da igual que te respeten los socialistas, porque tú eres parte, prácticamente, estás trincando, ¿me entiendes? Pero a mí sí me molesta, sí, yo sé que te dije todas las veces que te iba a decir esto, otras veces que fueran necesarias, y ahora te las has ganado. Nosotros pensamos que debemos de debatir. En el Congreso se debate, en todos los sitios se debate, aquí no se debate. ¿Por qué?
Vale, que se organice como quieran. Aquí, en este texto que yo he leído, ¿alguien ha escuchado organización del ayuntamiento? Yo no he dicho cómo se debe organizar cada uno. Aquí no lo he puesto, no lo he dicho. Lo de bolivariano creo que tampoco lo he dicho, no sé, a lo mejor lo he escrito, no lo sé. En resumidas cuentas, que cada uno se organice como quiera, pero que la gente cobra por trabajar. Y los vecinos tienen derecho a saber lo que opinan los responsables de cada área, no lo que opina el portavoz solo, ¿vale? En mi opinión. Vamos a proceder a la votación del punto número 5, moción del Grupo Municipal Vox para organizar los turnos de réplica y debate de los plenos municipales. ¿Votos a favor de la moción? 2. ¿Votos en contra? 12. ¿Abstenciones? 3 abstenciones. Rechazada la moción. Punto número 6 es la moción del Grupo Municipal Vox para la eliminación definitiva de los contenedores soterrados. Inicia el turno el grupo proponente. Bueno, esto viene al pelo ahora porque hemos hablado antes del basurazo y ahora pues es lo que toca, lo de los contenedores soterrados. Voy a leer un poquito hasta que me canse. Hace años el gobierno de Vicente Arques vendió a bombo y platillo la instalación de contenedores soterrados en todo el casco urbano de la faz del Pi. Unos contenedores de última generación, se dijo entonces, con un sistema de recogida de residuos 2.0 que iban a revolucionar el servicio y que solo aportarían beneficios a los vecinos. Todo ello en aras de la sostenibilidad y reciclaje selectivo y la limpieza. Ya hay un poquito de agua que para eso lo hemos traído, ¿no? Los contenedores soterrados funcionan en todos los municipios donde se han instalado, en todos, en casi todos, pero no funcionan en la faz del Pi. ¿Por qué aquí no funcionan y en otros municipios sí? Para su puesta en funcionamiento, los soterrados se tardó casi un año, una vez finalizadas las obras. Sí, porque estaban tapados con unos capeluchones, unas bolsas de basura negras. No sé por qué, nadie me ha explicado por qué estuvieron tapados meses y meses, ¿vale? El sistema de contenedores soterrados de nuestro municipio ha sido otro de los fracasos del equipo de gobierno actual. Creo que en eso estaremos todos de acuerdo, lo habéis reconocido en las comisiones, lo reconoció, ahora Tony me dirá que no, que había sido un fracaso. Y añado, y un despilfarro de dinero, creo que estábamos todos de acuerdo. En la actualidad ya muchos de ellos han desaparecido y los que aún permanecen en servicio, me dijeron otro día que quedaban pocos, pues se encuentran muy deteriorados y no cumplen en absoluto la función para la que fueron instalados. Y ya no voy a leer más, pero sí voy a improvisar, porque vamos, es que si ustedes van a estos contenedores soterrados, ¿vale? Es que, joder, te quedas pegado ahí, vas andando y te quedas pegado. Espera, que tengo uno más gordo. A ver si lo coge la cámara bien. Aquí, esto es lamentable, macho. Ahí vas a tirar la basura y te quedas, como hagas en chanclas, se te quedan las chanclas pegadas de la mierda que hay ahí depositada, ¿vale? Entonces, y ahora nos suben el recibo a la basura. Desde Bruselas dicen que es que estamos obligados. Bueno, entonces me das cuenta. Lo que venimos a pedir es que esos contenedores soterrados, estos, que son un foco de infección de la fama sostenible. El otro día se celebró aquí un congreso de banderas azules de turismo sostenible, macho. No les llevaríais a ver esto, porque les lleváis a ver esto y que salen corriendo los que vinieron al congreso ese, ¿vale? Que eliminen estos contenedores soterrados, Tony. Si quedan 2 o 3, como si quedan 5. Ya, fuera. Instalar contenedores nuevos de última generación, a ser posible con tarjetita para que podamos reciclar, siguiendo los designios de Bruselas, y no pedimos más, señores. Pedimos simplemente que por el servicio que estamos pagando, que por lo que estamos pagando se nos dé un servicio adecuado. No pedimos más. No se nos da, sino se nos cobra más. Así que estos soterrados, fuera. Es lo que pedimos. Fuera, ya. Muchas gracias. Grupo Municipal Popular. Nosotros vamos a apoyar la moción porque es algo que venimos diciendo desde hace mucho tiempo. Los contenedores soterrados, y creo que estamos de acuerdo todos los grupos aquí, no han funcionado, o al menos este modelo de contenedores no ha funcionado. Dan más problemas que soluciones. Y bueno, pues yo creo que estamos todos de acuerdo en que hay que ir paulatinamente retirándolos. Ya sé que no es una cuestión fácil de llevar a cabo, entre otras cosas porque la sustitución es onerosa y vale dinero y habrá que sacarlo de algún sitio y no se hacen las cosas de la noche a la mañana, pero hay que quitarlos. Por tanto, nosotros vamos a votar a favor de esta moción. En el ínterin, lo que sí que les pediríamos es que, ya que tenemos que convivir con ellos durante un tiempo todavía, sí que se debería de mantener un poquito más de atención desde los servicios técnicos del Ayuntamiento al estado de los mismos, al mantenimiento. No solamente la suciedad, es decir, que sí es verdad que muchas veces te aproximas a las plataformas donde están soterrados los contenedores y la verdad es que deja bastante que desear el estado de limpieza. Es que
están las puertas rotas, es que muchas veces están abiertos, se puede caer una mascota, incluso un niño jugando puede cometer podríamos tener la desgracia de que cayeran, y no es en uno ni en dos, lo veo muy a menudo y lo veo en muchísimos de los contenedores soterrados. Entonces yo sí que les pediría que en tanto se vayan retirando, mientras tengamos que convivir con ese mobiliario urbano, pues vamos a tratar de por lo menos que estén al día en cuanto a su estado de mantenimiento, porque ciertamente dejan bastante que desear, ya lo digo, el estado de muchos de ellos. Nosotros vamos a votar a favor de la... Muchas gracias, señor Martínez. Continuamos, segundo turno de intervención, el Grupo Municipal Vox. Yo creo que no hay que esperar nada. Es que lo tenían que haber hecho hace antes. Hace años, es que esto se sabe hace años. Esto lo ve cualquiera. Cualquiera que se pasee por el Polo o por el Albir, por el Polo un poquito menos, por el Albir lo ve. No hay que esperar nada. No hay que esperar nada. ¿Y qué cuesta dinero? No sé cuál es el contrato con la agricultura de La Vega, cómo lo tenemos y tal, si se les puede apretar, si están cumpliendo ellos, que esa es otra que tenemos ahí. ¿Están cumpliendo el contrato? ¿Están cambiando los contenedores rotos y sucios que hay por ahí a cielo abierto sin tapa? En todas las urbanizaciones, en Belmonte, por ahí arriba. No sé si están cambiando eso. Entonces, no sé, a lo mejor hay que apretarlos un poquito y decir, oiga, ¿están cumpliendo ustedes o no están cumpliendo el contrato? O sea que esto... Y además, estos son contenedores de la señorita Pepis. Esto está hecho de juguete, parece de los chinos. Parece que nos lo han traído de AliExpress. Cuando hay otros municipios que funcionan perfectamente. Si la idea es buena. Lo que pasa es que el ilustrado que hizo esto, que se le ocurrió, pues no supo que esto hay que limpiarlo. Y hay que hacer unos desagües que vayan a la canalización. Y echarle agüita por arriba, con un poquito de sosa cáustica, lo que haga falta, no soy un experto, y se limpian. Es que esto no se ha limpiado desde que se instalaron. Igual un tufo que ahí te pones, en verano te coges cualquier cosa. ¿Por qué? Mira, voy a poner el ejemplo que puse en las comisiones. Covarrubias, un pueblo fantástico, precioso, que últimamente voy mucho. Y encima está hermanado con nosotros. Coño, daros una vuelta por allí. ¿Veis cómo está el pueblo? De limpio. ¿Cómo están los contenedores soterrados? Los tienen perfectos, limpios, y funcionan porque he visto cómo funcionan. Mi pregunta es, ¿por qué en unos municipios funcionan y aquí no funcionan y hay que quitarlos? Porque hay que quitarlos, pero más vale pronto que tarde. Hay que quitarlos ya, no esperar ¿a qué? Vamos a esperar. ¿A qué? Hay que quitarlos. Se nos va a caer un niño, dice tú, un perro, y luego hay que llamar a los bomberos para que lo saque. Muchas gracias. Procedemos a la votación del punto número 6, que es moción del Grupo Municipal Vox para la eliminación definitiva de los contenedores soterrados. Votos a favor de la moción, son 5 votos a favor, votos en contra, 12. Punto número 7 es una moción presentada también por el Grupo Municipal Vox sobre apoyo a la natalidad y a las familias numerosas. Inicia el turno de intervenciones el portavoz del Grupo Municipal Vox. El problema demográfico que sufre Europa en general y España en particular merece una profunda reflexión. Los gobiernos de algunos países de Europa y de las comunidades en nuestro país aprueban diversas y distintas medidas para fomentar la natalidad y poner freno al problema demográfico que tenemos en España y en Europa. Creemos que los ayuntamientos también están capacitados y obligados a tomar una serie de medidas para fomentar la natalidad y apoyar a las mujeres sí, y a la familia numerosa, por supuesto, y a los jóvenes también. No olvidemos que los ayuntamientos, por su cercanía al ciudadano, conocen a sus vecinos y sus problemas. Los servicios sociales de cada municipio, y por supuesto también los de Alfaz del Pi, realizan un excelente trabajo en estas cuestiones, gracias a la empatía de los funcionarios y profesionales que atienden siempre temas muy sensibles. Con bastante profesionalidad, por cierto, lo debo decir también. A 3 meses del límite estipulado para que se aprueben los presupuestos municipales para 2025, el Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Alfaz del Pi propone una serie de medidas para ser tomadas en cuenta y dotar una partida presupuestaria necesaria para hacer frente a las propuestas que vamos a proponer ahora. Proponemos una ayuda de 1.000 euros, 1.000, para las mujeres que hayan dado a luz en el 2024 o vayan a dar a luz en el 2025, y también para las personas que hayan adoptado o pretendan adoptar un niño durante 2024, sería con carácter retroactivo, y 2025 habría que meterlo en presupuesto. La medida se hace sensible, como digo, a las mujeres que vayan a dar a luz el año que viene. Igualmente, proponemos que a las familias numerosas, desde el Ayuntamiento, se facilite un bono mensual de 100 euros como ayuda al pago del alquiler de su vivienda familiar o al pago de la hipoteca de su domicilio habitual. Está alquilado como si está pagando hipoteca, las hipotecas suben. Creemos necesaria la creación de una mesa de trabajo dependiente de los servicios sociales municipales en la que estén representados los grupos políticos
con el objeto de estudiar las posibilidades que existan para rebajar todo tipo de impuestos y tasas municipales a las familias numerosas. Para recibir ayuda del nacimiento o para adopciones, la mujer o unidad familiar debe estar, eso sí, empadronada en la faz del PIB al menos 2 años antes de producirse el nacimiento. Para adoptar estas ayudas u otras que se puedan añadir, la preceptora del beneficio deberá ser española o extranjera con residencia legal en nuestro país. Las ayudas, por supuesto, son compatibles con otras que pudieran recibir de otros organismos supramunicipales, Diputación, Gobierno autonómico, Gobierno central. Es sencillo, la propuesta es apoyar a las mujeres, intentar de alguna manera solucionar el problema demográfico que tiene España. No tenemos niños, lo sabéis vosotros, y este ayuntamiento se gasta mucho dinero en muchos chiringuitos. Se tira mucho dinero y no sé cuántas mujeres pueden dar a luz en un año en la faz del PIB. Seguro que lo sabéis. Mirad los registros, no sé, pero menos de lo que se gasta en algunas partidas en folclore y en chiringuitos, menos. Así que si se vota en contra es porque no queréis apoyar a las mujeres, evidentemente. A ver si vais a ser como los otros. La mujer, y luego resulta que tiene que dimitir el hombre, ¿cómo se llama el de las gafitas jovencito? No sé cómo se llama, no me acuerdo. Pero bueno, si estáis a favor del apoyo a las mujeres, esto os lo pongo en bandeja, Muchas gracias. Grupo Municipal Popular. Nosotros vamos a apoyar esta moción, independientemente de las cifras que mencionan y los métodos que, pues, la verdad es que ignoramos cómo han llegado a ellas, ni tampoco creo que sea muy importante. Vamos a apoyarla porque esencialmente creemos que es necesario apoyar al crecimiento de las familias y sobre todo a que se creen familias. Y es necesario no tanto por razones de creencia, sino también por razones egoístas. Nosotros somos un municipio muy envejecido y cada vez más vecinos de este municipio van a tener que vivir de una pensión y esas pensiones las va a tener que pagar alguien, porque todos sabemos muy bien que el sistema de pensiones español pues está quebrado, aunque algunos digan que tiene superávit y no sé qué más, pero la realidad es la que es y vivimos de los impuestos que pagan se pagan esas pensiones a partir de los impuestos que se recaudan a todos los españoles. Y, lógicamente, hace falta que el país crezca y que el país crezca en jóvenes y que crezca en familias. Naturalmente, el ayudar a las mujeres que tengan hijos es una fórmula bastante eficiente. Se ha probado en países de nuestro entorno, en Escandinavia, en el Reino Unido, y allí vemos que las tasas de natalidad pues han crecido gracias a este tipo de ayudas. Y nosotros pues creo que deberíamos de seguir esos pasos, que son los naturales, los que deberíamos hacer. No fiarlo todo a la inmigración, que también tendrá que echar un cable y arrimar el hombro, pero me parece que no va a ser suficiente porque no es lo que las cifras de cotizantes está diciéndonos. Así que vamos a apoyar esta moción, vamos a apoyarla porque creemos en la familia y porque creemos que hay que ayudar a las personas que deciden tomar la responsabilidad de crear familias y de tener hijos, y cuantos más, mejor. Muchas gracias. Grupo Municipal Vox. Vamos a ver, las cifras hemos llegado a unas cifras porque esto realmente, como he dicho en la exposición, que la habéis podido oír todos, pido una comisión dependiente de servicios sociales con participación de todos los grupos para analizar esto, porque yo he dicho 1.000 euros, a lo mejor es mucho o a lo mejor es poco. Entonces vamos a ver, esto es para iniciar una negociación, diálogo, ¿qué es lo que falta en este ayuntamiento? Diálogo, porque no todo lo que propone la oposición es malo, no tiene por qué votarnos en contra todo, cuando son cosas buenas, necesarias, que haya un diálogo. ¿Que le queréis bajar 100 eurillos? Pues le bajáis 100 eurillos, lo dejáis en 900. Pero, coño, dialogar. Decirnos por qué sí o decirnos por qué no. Porque no decir nunca por qué no. Decís no y se ha acabado. Porque esta propuesta es buena para las mujeres, es buena. Y para la gente que lo está pasando mal, para familias numerosas. Porque si hacemos caso a Europa, el que más contamina más paga, por el que tenga 5 miembros, la ha liado, porque tiene que pagar un montón, ¿me entiendes? Menos mal que aquí tenemos suma que parece que lo han ajustado. Pero bueno, para no salirme del tema. Lo que proponemos son temas normales. Y vuelvo a repetir lo mismo. Tantas mujeres en Alfaz del Pi, no hay tantas mujeres. No vamos a tener 10.000 mujeres pariendo en el mes el 24 y el 25. Entonces, si fueran 10.000 sería mucho. No, menos. Son muy poquitas. Se puede desviar una partida para lo que yo digo. Sería un detalle por vuestra parte. O por lo menos sentaros a negociar. Hablemos.
Muchas gracias. Procedemos a la votación del punto número 7, moción presentada por el Grupo Municipal Vox de apoyo a la natalidad y las familias numerosas. Votos a favor de la moción son 5 votos. Votos en contra son 12 votos. La parte 2 es parte informativa. Damos dación de cuenta de las resoluciones dictadas por el alcalde y las concejalías delegadas correspondientes desde la 1616 a la 1843 y que están a disposición de todos los concejales y concejalas. También damos dación de cuenta de la resolución de la alcaldía en la 1834 del 2024. La tercera parte es control y fiscalización al órgano de gobierno, ruegos y preguntas, en su caso mociones. Inicia el turno de intervenciones el portavoz del equipo municipal. Vox. Voy a presentar una moción in voce. Es una moción de reprobación del Gabinete de Comunicación Municipal. Señor Sanz, tiene usted, puede usted, por supuesto, disponer de los 3 minutos para presentar una moción in voce, ruegos o preguntas, las 3 opciones. Gracias. Sí, claro, ya lo sabía. Según el artículo 55.6 del RON, que me lo he estudiado. 55.6 del RON. Por eso lo voy a presentar. Exposición de motivo. El Gabinete de Comunicación Municipal de Alfaz del Pi continúa actuando como si fuera un gabinete de partido del Partido Socialista Obrero Español. En la nota informativa del último pleno, el correspondiente al mes pasado, pues lo ha vuelto a hacer. En la nota se niega a detallar, en el texto informativo, el nombre de las mociones presentadas por Vox. Despacha nuestras mociones con la frase, entre comillas, el pleno ha finalizado desestimando una batería de mociones presentadas por el Grupo Municipal Vox por abordar en todos los casos temas de calado nacional que no competen a la gestión municipal. Y pone estas palabras en boca del portavoz, que no las dijo. Escucha la grabación, no las dijo. Dice el texto que abordan temas de calado nacional y que no son competencia municipal, pero no especifica el nombre de las mociones presentadas, hurtando información a los vecinos del municipio, que saben que hemos presentado una batería, pero no saben si es una batería de cocina o una batería de Patriot. No dice lo que hemos presentado, ¿vale? Sin embargo, una línea más abajo, en el mismo párrafo, añade, desestimándose también la moción elevada a pleno por el Grupo Municipal del Partido Popular para un sistema de financiación autonómico justo y solidario. Curioso. Al parecer, para este gabinete, las mociones con el mismo sentido y casi idéntico enunciado son de carácter o de calado nacional, pertinentes o pertinentes, en función de quién las presenta. En este caso, la moción del Partido Popular no se llegó a presentar, ya que el portavoz de ese partido dijo textualmente: poco puedo añadir a lo manifestado por el portavoz de Vox, y continuó argumentando el sentido de su voto, que fue el mismo del nuestro. El mismo. Pero no se especifica, en nosotros no se nos especifica el título y a ellos se especifica el título. Cuando ellos no han presentado nada, simplemente se adhirieron a la nuestra de alguna manera porque no tenían nada que decir, simplemente dijeron sus argumentaciones. Entonces vamos a ver, ¿es pertinente o no es pertinente en función de quién lo presenta? Hay que recordar que el Gabinete de Comunicación Municipal se sostiene con el dinero de todos los vecinos de Alfaz y que debería limitarse a transcribir con claridad y profesionalidad todo lo que ha decidido en un pleno y no hacer juicios de valor escorándose siempre hacia el mismo lado, el equipo de gobierno. Yo pregunto, ¿quién ha votado a la responsable del gabinete municipal para que se tomen unas atribuciones que no le corresponden? ¿A quién representa? ¿A quién se debe? Sobre todo, ¿a quién obedece? ¿A quién obedece esta señora? Que al parecer se encuentra al frente del gabinete. No lo sé, ¿es política? ¿La ha votado alguien? ¿Cuántos votos ha tenido? ¿O es una funcionaria o contratada laboral, que no lo sé, con un trabajo específico que realizar, que por cierto realiza mal, a nuestro juicio? Consideramos que el Gabinete de Comunicación Municipal se ha convertido en un gabinete de propaganda socialista que se paga con el dinero de todos los vecinos. No cumple con profesionalidad su función, a pesar de que nos consta, cuenta con grandes profesionales, que los conozco. Así que la conclusión es que está mal dirigido. El PSOE parasita a todas las instituciones, desde el CID de Tezanos hasta ahora Radio Televisión Española, maniobrando para controlar todos los organismos. Es lo que está pasando con el Gabinete de Comunicación de Alfaz del Pi. Por todo ello, solicitamos y pedimos la reprobación y cese de la responsable del Gabinete de Comunicación del Ayuntamiento de Alfaz del Pi, reconvertido, repetimos, en gabinete de propaganda socialista que pagamos todos los vecinos. Pedimos vuestro apoyo. El vuestro también lo pedimos. Muchas gracias. Señora Fuster, tiene usted 3 minutos, luego preguntas.
mociones en ruegos y preguntas, es su propuesta, continuamos. Sí, puede hablar usted. 55.6. Parte de control. Finalizado el debate y votación de los asuntos que integran la parte resolutiva del orden del día incluidos, en su caso los puntos de urgencia, se iniciará la parte de control, ¿vale? La parte de control y luego ruegos y preguntas. Yo he presentado una moción in voce dentro del apartado correspondiente ateniéndome al artículo 55.6. Y ahora vienen ruegos y preguntas que tengo otra vez el uso de la palabra. Creo que es así. Si estoy equivocado, que me corrija la secretaria o quien corresponda. No, esta presidencia es la que dirige el debate. Esta presidencia ya le ha advertido al inicio que se ha querido usted... Ya le he advertido al inicio que tenía 3 minutos para ruego, preguntas y mociones. No. Es que es distinto. Dicho Una cosa esto, son mociones, otra cosa son preguntas y ruegos. No. Son 3 cosas distintas. El apartado es ruego, preguntas y, en su caso, Yo creo que no. mociones. Yo creo que me está Dicho usted esto, hurtando le los 3 minutos de preguntas, que me da igual, mi Le compañera ha lo va a decir. advertido porque sabía por dónde iba. Señora Fuster, tiene usted 3 minutos. Bueno, pero no da usted la palabra a la secretaria, que yo creo que ratifique un habilitado nacional, un funcionario de verdad, que me diga que no tengo razón. Si no tengo razón, el próximo pleno lo haré de otra manera. El presidente dirige el debate. Sí, ya lo Señora sé. Fuster, Pero el presidente tiene que hacer caso al ROM, el ROM nuestro. Y no estás atendiendo al ROM. señora Fuster, ¿va a intervenir o paso el turno para No, va a pasar al Partido intervenir, Popular? claro, Gracias. Gracias. Pero no se vota esta moción mía. Es una moción in voce, hay que votarla. Señora Fuster, ¿interviene o paso la palabra al Grupo Municipal Reiteración Popular? de las preguntas pendientes de contestar desde hace meses por parte de la portavocía del equipo de gobierno. A continuación, vamos a hacer un resumen de las preguntas que no han sido contestadas por el equipo de gobierno o han sido contestadas con evasivas y con respuestas nada tienen que ver con lo preguntado. Contrato con la empresa Impulsa y, sobre todo, justificantes de los ingresos en la caja municipal de los últimos 4 años, según se desprende del acuerdo firmado con la citada empresa. Fecha de finalización del contrato firmado con agricultores de la Vega Baja. Gastos judiciales de los concejales y alcaldes generados por los juicios en los que el ayuntamiento ha sido condenado. Deseamos los gastos desde que gobierna el PSOE en este municipio. Expedientes de los 5 años, facturas, conceptos de publicidad insertada en los medios de comunicación. Nombres de los medios de comunicación en los que inserta la publicidad institucional, municipal y personas que lo representan. Criterios que siguen a la hora de adjudicar las inserciones de publicidad con dinero público. De nuevo, solicitamos información sobre el gasto de dinero público generado desde que gobierna el PSOE en Alfaz del Pi por los concejales socialistas en los sucesivos contenciosos administrativos en los que se han visto implicados en calidad de denunciantes o de imputados. El portavoz socialista ya nos anunció un par de meses o 3 que se está recabando información que al parecer no ha sido recabada aún. Solicitamos copia de la sentencia 533-12 JCA 3 servicio que figura en el apartado 1621. En 227.1, gestión de residuos sólidos urbanos de los presupuestos municipales actualmente en vigor. También solicitamos el grado de cumplimiento de la sentencia mencionada. ¿Qué fecha tiene previsto el equipo de gobierno rendir homenaje a las víctimas del terrorismo de ETA cumpliendo los acuerdos plenarios, en los que se aprobó el citado homenaje mediante la placa conmemorativa en el municipio de Alfaz del Pi? Solicitamos las facturas de ingresos a favor del ayuntamiento de los cánones abonados desde 2013, la fecha que se concedió a una empresa de adjudicación a la explotación del espacio público en la playa del Albier. En la ordenanza municipal que regula la movilidad de vehículos a motor no encontramos ningún artículo que regule el aparcamiento en las autocaravanas en el municipio de Alfaz del Pi. Sin embargo, el ayuntamiento basa en una ordenanza municipal la prohibición para el aparcamiento de este tipo de vehículos a motor. Solicitamos, una vez más, la ordenanza y el artículo que regula el tránsito y aparcamiento a dichos vehículos. ¿Existe legalmente algún plazo de tiempo para responder a las preguntas en la oposición en el ejercicio del derecho de control y fiscalización de las tareas del Gobierno municipal? Los pinos de Sierra Helada están enfermos.
como otros muchos en la provincia de Alicante. Queremos saber qué gestiones han realizado el Ayuntamiento de Alfaz, la Consejería correspondiente, Medio Ambiente, Agricultura o quien corresponda, en demanda de información, y la respuesta que ha recibido el Ayuntamiento de Alfaz y si el problema tiene solución y cuál es la forma. Muchas gracias. Muchas gracias. Grupo Municipal Popular. Iniciamos turno de intervenciones, ruegos y preguntas. Sí, muchas gracias, señor alcalde. ¿Ahora? ¿Parece que sí? Vale. Muchas gracias, decía. Sí, nosotros tenemos un par de preguntas. Una es casi ya un clásico y la verdad que nos fastidia tener que volver a decirlo, y es en relación a otra convocatoria de subvenciones de la Diputación Provincial a la que no hemos asistido y no entendemos por qué. No entendemos por qué y lo hemos dicho en repetidas ocasiones. Tenemos al jefe de la oposición en el DIPU aquí, sentado, que es nuestro alcalde. Nosotros teníamos que ser un ejemplo a nivel provincial de municipio atento a todas las convocatorias y a las que forzosamente debe acudir siempre que pueda. La resolución de la convocatoria de mobiliario urbano nos ha dejado otra vez fuera, y la verdad que da una rabia tremenda comprobar que municipios muy parecidos al nuestro en cuanto a población, como es el caso de Almoradí, pues se va a llevar 5.000 eurazos para hacer para poner papeleras, para poner bancos. Caray, que faltan papeleras, que vamos a darnos una vuelta por el Albir mañana domingo y vamos a ver cómo hay papeles por el suelo por todos los lados. Y si hubieran papeleras, pues seguramente a lo mejor también habrían, pero habrían muchos menos, con seguridad. Porque a 50 euros papelera, pues oye, si te dan 1.500 euros, salen unas cuantas papeleras para comprar. Yo creo que no es perdonable que nos dejemos pasar estas cosas, ¿vale? Que no es mucho dinero, evidentemente, pero bueno, y bancos. Hacen falta bancos en Alfaz y cada vez estamos, yo mismo, cada vez estamos más mayores en este municipio. Vas andando y te apetece sentarte y si encima nos los paga la Diputación, pues mejor que mejor, los ponemos. Anda que no hay sitio para poner bancos. Claro que hacen falta. Yo les ruego que por favor estemos más atentos a las convocatorias porque, insisto, es que deberíamos de ser un ejemplo nosotros. Señor alcalde, deberíamos de ser un ejemplo en cuanto a estar atentos, pendientes, y no solamente ya como ayuntamiento. Nuestras asociaciones y nuestros clubes tienen que estar permanentemente enchufados a todo lo que vaya saliendo, tanto de Diputación como de cualquier otra administración supralocal. Entonces, quisiéramos saber por qué no hemos ido a esta, y eso como pregunta, y como ruego, por favor, que no vuelva a pasar, ¿vale? Eso por un lado. Luego, por otro lado, tenemos una duda en relación a una solicitud que ha entrado de modificación del plan general por registro. Es una solicitud que llega desde el agente urbanizador del sector del Pla de la Nadala, que está muy bien presentada. Es un trabajo, desde luego, de ingeniería importante. Se han gastado el dinero, han dedicado tiempo, pero claro, pedir una modificación del plan general, por muy bien argumentada que esté, que no entro a discutir esa cuestión, con el texto refundido del plan general, pendiente de ser, todavía en tramitación en el Consell de la Generalitat, pues bueno, yo espero, confío que el Ayuntamiento pues dirá, mire, no es el momento, no vamos a hacer ningún cambio ahora porque nos ha costado un quintal llegar a donde hemos llegado, y estamos ahora como para introducir cambios y que tengan todas las administraciones sectoriales, que son unas pocas, que volver a informar, que volver a mirar, porque es que resulta que, oye, que sí, que esta gente que no le falta razón. Mira, yo creo que no es el momento y desde luego entiendo que el Ayuntamiento va a rechazar eso. Ya hablé hace unos días con el alcalde y con el concejal en relación a otro caso que también me resultaba extraño. Pero bueno, en fin, he leído el informe y el informe establece un condicionante que es claro y rotundo y por tanto, pues bueno, pues haya una empresa en particular con cómo gestiona sus dineros. Me parece correcto. Pero solamente decirles eso, que por favor, como ruego, que no abran ese melón, porque es que entonces no tenemos plan general hasta el 2072. O sea, ¿vale? Muchas gracias. Grupo Municipal. Finaliza el portavoz del Grupo de Equipo de Gobierno. Gracias, señor alcalde. Sí, es un escrito que entró, si no recuerdo mal, la semana pasada. Es un escrito que se está analizando en sede municipal y, en principio, se está mirando la documentación que han aportado
y si es factible, si no es factible, si va a impedir que avancemos más de lo que estamos avanzando en el plan general, ya le digo yo que no se va a aprobar. En cuanto a las subvenciones, desconozco el motivo de esta subvención. Sí que es cierto que no solemos presentar a todas o a la mayoría de ellas, siempre y cuando encajen en el modelo de ciudad, en el número de habitantes, en que tengamos partida, porque casi nunca es al 100%. Este tema lo desconozco. Sí que es... También hay que decirle que con 5.000 euros pocos bancos y pocas papeleras se compren, pero algo ayuda. En cuanto a las preguntas del Grupo Municipal Vox, decirle que están, menos la de los Pinos, el resto están todas contestadas, que conste en acta que están todas contestadas. No, están contestadas de hace tiempo. El ejemplo es el homenaje a ETA, que se sigue preguntando, seguimos reiterando. Cuando ya se hizo el homenaje, salió en prensa, participaron los compañeros del Grupo Popular. Otra cosa es que hagan una pregunta y la contestación que reciban no es la esperada o la que ustedes creen que es la correcta. Yo les voy a acabar leyéndoles una pequeña fábula, son 30 segundos. El burro le dijo al tigre, la hierba es azul. El tigre le dijo, no, es verde. La conversación subió de tono y decidieron ir a ver al rey león, que era el rey de la jungla, para que decidiera. El burro empezó a gritar, «Su majestad, ¿es cierto que la hierba es azul?» Y el rey respondió, «Sí, es azul». El burro dijo, «Es que este tigre no está de acuerdo conmigo y me molesta, castígale». El rey declaró, «El tigre será castigado con 5 años de silencio». El burro salió corriendo contento por su victoria. El tigre aceptó su castigo, pero le preguntó al rey león, «Su majestad, ¿por qué me ha castigado si la hierba es verde?» El león respondió, «Ya sé de qué color es la hierba, es verde. Te castigo, nada tiene que ver con el color de la hierba. El castigo es porque no tolero que un animal valiente, inteligente como tú, pierda el tiempo discutiendo con un burro y además venga a molestarme con estos temas sin importancia». Moraleja. La peor pérdida de tiempo es discutir con el tonto a que no le importa la verdad y que no está dispuesto a cambiar de opinión, solo le preocupa tener razón. Muchas personas están ciegas por culpa de la rabia, resentimiento, y lo único que quieren es tener razón, aunque no la tengan. Como he dicho al principio, todas las preguntas están contestadas. Puede ser que no es la contestación que ustedes esperaban, pero están contestadas. Muchas gracias. No, habiendo más No están preguntas, contestadas.